Hola, hola familia, este es el día que ha hecho el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. Le habla su amigo y su hermano Juan Córdoba. Yo sigo la iglesia, el cuerpo de Cristo, aquí en la ciudad de Nueva York por más de 3 décadas y para mí es un honor poder continuar con ustedes este estudio de estos cursos breves de capacitación ministerial que estamos estudiando. Ya tenemos aproximadamente 2 años, o quizás un poco más en realidad, estudiando la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nos encontramos estudiando la carta del apóstol Pablo. Comenzamos con la carta de los Romanos y nos encontramos ahora en Primera de Corintios, que son dos, Primera y Segunda de Corintios. Iglesias que el apóstol Pablo, usado por el Señor, yo sé que se dice que fundó, que plantó. Vamos a usar términos bíblicos, colaborador. Él se llama colaborador, él se llama siervo de Cristo. Vamos a mantenernos en el margen de las Escrituras para que no nos demos la palmadita. Yo fundé tanta iglesia, yo fui a tantos países del mundo, el yo-yo ministerial que arruina el corazón de muchos hombres. Vamos a mantenernos, que Dios derrame sobre nosotros espíritu de humildad, para que podamos nosotros mantenernos al margen de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Lo primero que necesito hacer es que pedirle al Señor su ayuda. Buen Dios y Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien está escondido todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios. En esta hora quiero darte las gracias por tu misericordia, por tu amor para con nosotros. Padre, ayúdame porque sin ti nada puedo hacer. Da gracia a los oyentes. Sé conmigo en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Corintios, en el capítulo 5, donde nos encontramos. Y el tema de Primera de Corintios es: el pecado no se debe tolerar. Porque aquí tenemos un caso de un pecado tal, que dice el apóstol Pablo, que aún no se menciona entre los paganos. La iglesia de Corinto era una iglesia que se jactaba de ser una iglesia muy espiritual, porque ellos, como muchos hoy, se malinterpreta lo que es la espiritualidad, la madurez, con el hecho de que en esa congregación se manifestaban, en 1 Corintios 12, hay ministerios, operaciones, cosas extraordinarias que estaban aconteciendo en la iglesia de Corinto. Dones espirituales. Ahora, la iglesia de Corinto pensaba que el hecho de que había una manifestación de los carismas o los dones espirituales, eso era evidencia de que la iglesia era una iglesia espiritual. Horror y error. El apóstol Pablo: ustedes son carnales, ustedes son carnales, porque él dice: habiendo división entre vosotros, yo soy de Pablo, de Cefa, de Apolos. ¿Eso significa que ustedes son espirituales? Todo lo contrario. Había cisma, había el espíritu que hoy prevalece, el espíritu de denominaciones, el sectarismo. ¿Sabe usted que hay aproximadamente 50,000 denominaciones? Es decir, usted oyó, 50,000 denominaciones. Entonces, yo soy reformado, yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy. No hay nada nuevo debajo del sol, familiar. Todavía el hombre sigue levantando su bandera. Para estar claro, yo fui parte de una denominación desde joven que me convertí.
a la edad, el Señor me llamó a salvación y a ministerio a la edad de 17 años de edad. Entonces, esa fue la denominación que yo pertenecí. Y yo pensaba, cuando uno está en un lugar y uno es saturado por lo mismo, uno nunca a veces piensa que puede haber un camino más excelente. Bueno, yo di mi éxodo de lo que es denominación para siempre en el año 85. Desde ahí, jamás amo a todos mis hermanos de las denominaciones, comparto. Constantemente me invitan a predicar, a dar una conferencia. Yo estoy al servicio de todos. Sin embargo, no me quiero identificar. Con respecto a usted, si usted pertenece, eso no quita que usted sea un siervo y una sierva de Dios. En la iglesia de Corinto, que tenía que si usted asistía a la iglesia de Corinto, usted ciertamente hubiese dicho, wow, ahí sí se mueve el poder de Dios. Milagros, lenguas, interpretación de lenguas, profecías, etcétera, etcétera, etcétera. Y para tal claro, yo sí creo en la manifestación del Espíritu Santo. Oh, sí. Yo no creo que los dones espirituales han cesado. Tengo mi signo de interrogación. Aquellos que falsamente se llaman apóstoles y no lo son. Hay ciertos dones espirituales que, aunque existen, hay problemas en que a veces ellos creen que ellos son apóstoles y se autodenominan como apóstoles, como dice Cristo, y no lo son. Bueno, había en la iglesia de Corinto 10 problemas. Mencionamos el espíritu de denominación, podríamos llamarle, ¿no? Yo soy de Pablo. Y Pablo los reprende y dice, ¿y quién es Pablo? ¿Y quién es Apolo? ¿Y quién es Cefas? Él dice, siervo por el cual ustedes han creído. Yo te guarde, Diógenes, te hemos extrañado de estos meses, hermano. Uno no puede ser partidario de nadie. Tenemos que recordarnos siempre lo que dice Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Biblia a mano todos, por favor. Estamos en 1 Corintios capítulo 5, por ahí vamos. Ya cubrimos los primeros 4 capítulos. Le decía que uno de los problemas que había en la iglesia de Corinto, otro problema, era la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual. Y naturalmente, había tal inmoralidad que ni aún entre los paganos, la gente que no eran parte del pueblo hebreo, el pueblo que tenía cierto sentido de valor, de moral. Y dice, de cierto se oye, esto es en el capítulo 5 de 1 Corintios, que hay entre vosotros fornicación. Permítame explicarle algo. Es importante que cuando uno estudia la Biblia, uno trate de ir al texto original. La palabra pornia, fornicación es pornia, de donde viene pornografía. Esta palabra que usa Pablo, pornia, es todo tipo de aberración sexual. Adulterio, fornicación, bestialidad, homosexualidad. Todo lo que tiene que ver con el aspecto de la sexualidad, una aberración. En este caso, era el incesto. Un caso de incesto. Déjeme describirle, incesto, relaciones sexuales entre familiares, relaciones sexuales de personas con lazos sanguíneos que tienen la misma sangre. Por ejemplo, la Biblia lo habla en Levítico capítulo 18, de 6 en adelante, por ejemplo, con nietos, con tías, con tíos, con suegros, parientes cercanos, con
después que tenga un lazo sanguíneo, dos hermanos no se deben casar, dos primos no se deben casar, una prima, ¿entiendes? Lazo sanguíneo. Ahora, mire como Pablo dice, él dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Escuche, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y aquí no se refiere a la mamá, sino que era a la madrastra. La madrastra. Entendiéndose que si la madrastra se había dejado ya de él, nosotros no lo sabemos. El caso es que la madrastra con el cual esta persona tuvo relaciones sexuales, que era la esposa del que cometió el caso de incesto, ella no era creyente. Ella no era creyente. Yo he encontrado que básicamente en todos los problemas de la vida, la Biblia tiene algo que decir. Alguna persona dice, oh, la Biblia no dice eso. La Biblia no habla de tal cosa. Bueno, lo que pasa es que si usted no estudia la Biblia, o si usted, yo siempre digo, mira hermano, hágase buen amigo de un buen maestro de la Biblia. Eso es oro. Yo me hice buen amigo de mi pastor desde cuando joven, porque mi pastor era un buen maestro de la Biblia. Y los maestros de la escuela dominical que me enseñaban, hágase buen amigo, buen amigo. No diga, oh, el tal evangelista, el otro acá, déjame googlearlo. No, busque una persona que le explique claramente las Sagradas Escrituras. Versículo 2. Entonces, incesto es tener relación sexual con miembros de la familia, hablando generalmente. Eso es incesto. En la Biblia habla de, hay casos de incesto, por el caso de Noé. Después que salió del arca, él plantó una viña y como la raza había sido terminada, ellas lo embriagaron y se acostaron con él y concibieron. Él estaba borracho. Entonces, eso trajo consecuencias. Él le dice a la iglesia de Corinto en el versículo 2, presta atención, vosotros estáis envanecidos. Vosotros, iglesia de Corinto, estáis envanecidos. Ellos consideraban, ellos minimizaban el pecado. Minimizaban el pecado. El pecado nunca se debe de minimizar. El pecado tiene que ser confrontado, señalado el pecado, lo que sea, fornicación, adulterio, incesto, borrachera, homosexualidad. Sea el pecado que sea, tiene que ser confrontado con firmeza y con amor. Con firmeza y con amor. Como dice Pablo, el propósito de este mandamiento no es que tú seas destruido si tú hayas cometido adulterio. No. El propósito de la palabra de Dios es que esa persona, ese pecador, todos somos pecadores, esa persona que peca, en el caso de que sea creyente y ha pecado, número uno, que confiese su pecado delante de Dios y delante de quien pecó. Segundo, que se restaure. Tercero, debe cortar todo vínculo, absolutamente todo vínculo con la persona que cometió esa transgresión. Por años yo he visto esos casos, por años, y yo le he preguntado, ¿ya tú quitaste el teléfono? ¿O tú todavía sigues al escondido conectándote con esa persona? Entonces tú no te has arrepentido. Si tú todavía continúa, es como un ratón que cayó en una trampa y la trampa le cogió la cola y él seguía masticando el queso. O sea, la presión de ese metal sobre la cola, y él gritaba, pero quería siguiendo comiéndose el queso. Él lo que tenía era que zafarse, aunque se quedase sin cola, para escapar de eso que lo iba a matar. El pecado
Le quiero dar una descripción breve de lo que es pecado. ¿Okay? Primeramente, pecar es transgredir las leyes de Dios. Un transgresor, uno que peca es un transgresor. Aquí hay un octágono, aquí en la esquina donde yo vivo, pare. Yo puedo decir, bueno, no hay nadie. No, dice pare. Y a veces usted se sorprende, usted que no hay nadie, a un policía y le da una multa, bien merecida por esa multa. Usted es un transgresor, usted quebranta una ley de la tierra, hay transgresión. Ahora, déjeme definirle, para mí, una manera que yo defino lo que es pecar. Pecar es anhelar un placer momentáneo, pasajero, y dejando aquello que es superior a ese pecado. Cada vez que pecamos, usted y yo estamos suplantando, cambiando el máximo placer, que es obedecer a Dios, servir a Dios, por eso que es momentáneo. Un hombre comete adulterio, o una mujer, un hombre o una mujer cometen adulterio, tienen un placer momentáneo de segundos. Y ahí el placer superior, que es obedecer a Dios, ser fiel a su esposa, a su esposo, que es lo glorioso. Y usted cambió aquello que es puro y santo por algo que es asqueroso, vergonzoso y de gran consecuencia a la persona que no se arrepiente. Tiene que haber, y en Cristo Jesús, naturalmente, hay perdón para todo aquel que peca. Ahora, este individuo que era parte de la congregación, está durmiendo, se está acostando con la madrastra de su papá. ¿Okay? Entonces, el apóstol Pablo no podía reprenderla a ella. Usted nota que no dice nada de ella. Solamente dice de él, que él, dice aquí, que alguno tiene la mujer de su padre, alguno tiene la mujer de su padre. Y reitero, eso es prohibido en Levítico y en Deuteronomio capítulo 22, versículo 30, por si usted está interesado en investigar. Dios te bendiga, hermana Mercedes. Ahora, él dice, ustedes están envanecidos. Están envanecidos porque consideran esto como algo grande en medio de la iglesia. Mire la pregunta que Pablo dice, ustedes están envanecidos. No debierais más haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción. Ustedes, iglesia de Corinto, deben estar lamentándose que esa persona cometió tal pecado. Lamentándose. Y no hicieron absolutamente nada. Absolutamente nada. Cuando alguien me confiesa a mí, hermano, yo cometí tal pecado, yo no vengo a esa persona y lo envío al infierno. No, yo le hablo con esa persona y le digo, mira, tú pecaste contra Dios. Tú pecaste contra Dios. Tú tienes que arrepentirte y tú no lo has hecho. La solución a eso es confesar, apartarte y viene la restauración. Oiga bien, confesar tu pecado a Dios, con quien tú pecaste. ¿Okay? Viene el periodo de restauración y Dios sana y perdona. Dios perdonó. Mire Salmo 51, adulterio de David. Mire cuando Pedro negó al maestro, la restauración de Pedro. Y todo. El único pecado que no es perdonado es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces, el pecado es transgresión de la ley, es injusticia. El pecado es omisión al deber.
la fuente del pecado es nuestra propia carnalidad. Satanás nos motiva. El orgullo, el yo sí puedo, yo me voy a ir por este lugar, a mí nadie me tienta, No, uno tiene que estar sumergido en la palabra de Dios. Examíname, oh Dios, y mira a ver si hay camino de mí de imperversidad. No ir al lugar del diablo, no buscar en el territorio del diablo creyendo que tú eres invulnerable, que a ti nadie te vence. Usted ve que en la Biblia, y eso es parte de la inspiración de la Escritura, que la Biblia no tapa el sol con un dedo. Cada persona que peca en la Biblia, el Señor lo dice, y pecó. ¿Qué? Continuemos. Dice aquí, versículo 13. Mira lo que dice Pablo. Ciertamente yo como ausente en cuerpo, él no estaba presente, ya se había ido, iba en su segundo viaje misionero. Pero yo no estoy en cuerpo con ustedes, pero en mi espíritu, dice, ya como presente, he juzgado al que tal cosa ha hecho. Yo he recibido información con todas las evidencias de que algo ha acontecido en esa iglesia que el apóstol Pablo había iniciado en su primer viaje misionero. Ya yo he juzgado, yo he discernido el caso y esto es el veredicto. Dice, mira lo que dice, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunió vosotros y mi espíritu. Póngase al unísono con mi sentir, con mi discernimiento, porque ustedes me conocen, Grecia y Corinto. Reúnanse y hagan lo correcto. Únanse en el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás. El tal sea entregado a Satanás. ¿Qué significa ese término que aparece, creo que en otras dos ocasiones en la Biblia? Hubo uno que blasfemó y dice Pablo, el tal yo entregué a Satanás. Es decir, que le priven de la comunión de la iglesia, que esté en el territorio del mundo, considéralo como un impío, expulso de la iglesia, pero no con el fin de que esa persona sea destruido, sino que recapacite, que le haga falta el amor de sus hermanos. ¿Usted lo que la gente hace cuando peca? Se desaparece de la iglesia. Las personas pecan y en vez de buscar, en otra palabra, usted está enfermo, usted le dice al doctor, yo me siento bien mal, estoy enferma. ¿Qué usted hace? Y el doctor te dice, bueno, la solución a eso que tú tienes, yo te examiné, tú tienes tal cosa. Tómate este medicamento y ven a verme dentro de una semana para darse seguimiento. Si usted sigue enfermo, usted sigue en su casa, usted se toma la medicina y le da un seguimiento a la cita del médico. Espero que yo me esté explicando. No salí corriendo. Entonces, dice aquí, el que cometió el pecado de incesto, sea entregado a Satanás, oiga esto, para destrucción de la carne, a fin, aquí tiene el propósito, sea entregado a Satanás, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Que Satanás le dé una paliza, que entienda la diferencia que hay entre que sirve a Dios en la comunidad, es una familia. La iglesia, amados míos, es una familia. Durante el COVID, yo no me pude congregar por el asunto del COVID por 7 meses, hermano. Yo estaba desesperado. Desde aquí, desde este lugar, donde ahora mismo en la sala donde yo estoy en mi casa, yo daba el culto, venían una hermana y con mascarilla transmitíamos el culto los domingos. Pero no es lo mismo. No es lo mismo, yo veo un video. No. Es el calor, tomar la Santa Cena, cantar, ayudarnos, estudiar la Biblia juntos, dar un abrazo al final. Hermano, eso es parte de la vida. Yo lo he vivido, eso que le estoy diciendo. Yo lo he vivido desde el año 1970.
casi 6 décadas, ¿no? Poder estar en la congregación de los santos. Versículo 6, Pablo dice, no es buena vuestra jactancia. Ellos estaban jactando aparentemente del pecado. Era jactancia tener un cáncer como un caso de incesto en una congregación. Y no hacer nada. Dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Eso está en Gálatas 5:9, lo dice. ¿Usted entiende? Tenemos la masa para hacer pan y se le echa. Yo veo cuando mi esposa hace pan, entonces toma un poquito de levadura y se infla. Se echa en una parte y todo es saturado por la levadura. Así es. Ustedes no saben que un pecado así leuda, contamina, satura toda la masa, toda la iglesia. Hubo un caso en el Antiguo Testamento, en la época de Josué, usted puede recordar, si no me recuerdo, que hubo un hombre, Dios le dijo, cuando ustedes conquisten a estos enemigos, no tomen nada del anatema, o sea, no tomen nada del botín de guerra, nada, todo eso. Había momentos cuando Dios decía, el botín de guerra ustedes lo pueden repartir. Había momentos, ese tesoro es mío. Y había momentos que dice, no toques nada. Bueno, había un hombre llamado Acán, y él desobedeció, y tomó un manto babilónico que él vio, muy hermoso, y 2 lingotes de oro. Mire, por 2 lingotes de oro ese hombre fue ejecutado. Y el pueblo no podía marchar, los enemigos estaban venciendo. Y Dios le dijo, mira, hay pecado. Le dijo Josué, hay pecado en el campamento. Y descubrieron que él lo tenía escondido. Entonces lo sacaron y fue apedreado. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia es un cuerpo. Oh, Dios mío, yo me quedo, el poco entendimiento que tienen los creyentes, hermano. Lo que tú haces me afecta a mí. Lo que tú haces me afecta a mí. Si a ti se te entierra una uña en tu pie, como a mí que me pasó una vez, yo tuve que dejar, no pude trabajar, afectaba, yo sentía el latido aún en mi cabeza y era una uña, ese pedacito de uña incrustado me afectaba, yo no podía trabajar, no podía caminar, hasta que me pusieron una anestesia y me arrancaron la uña. Así, el cuerpo, el pecado que uno comete afecta todo el cuerpo. Dice aquí, dice Pablo, limpiaos de la vieja levadura. Es decir, ese pecado, límpiense de ese pecado, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, alude a la Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por vosotros. Hablando de panes sin levadura. Versículo 8. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. Está aludiendo a eso, capítulo 13, versículo 5, y a Deuteronomio 16, 13. Llega un momento en una de las fiestas de los panes sin levadura, hasta el día de hoy, cuando ellos celebraban la fiesta de los panes sin levadura. ¿Saben lo que ellos hacían? Ellos iban en la casa, los niños, la mujer, y todo que era levadura, tenían que sacarlo de la casa. Limpiarlo de levadura. Tenían la levadura en un lugar. No, esto es leudado. Decían, esto es leudado para afuera. Entonces ya la casa estaba limpia. Eso es lo que estaba hablando. Límpiense de esa levadura, que era el pecado de ese incestuoso, que había cometido un pecado de incesto con su madrastra. Versículo 1. 1 Corintios 5:1. Estaba viviendo con su madrastra. Y eso era levadura que estaba contaminando la pureza de esa congregación. Dice el versículo 9. Os he escrito por carta para que no os juntéis con fornicarios.
no te junte con fornicarios. Esta palabra, a veces hay pecados secretos en las iglesias, yo lo sé. Una persona puede estar cometiendo adulterio, fornicación y nadie lo sabe. ¿Cómo que nadie? O si nadie lo sabe. La persona más horrenda de quien te deberías de cuidar es el de Dios con quien tú pecaste. Y la gente cree como que no ha hecho nada. Y vienen y cantan, levanta la mano y pasa el tiempo. Y esa persona trágicamente ha pecado. Ha pecado contra Dios, contra su prójimo, contra su cónyuge, contra la iglesia, contra sus hijos, contra la familia. El pecado pare pecado, decía mi amado pastor, y es cierto. Tengamos cuidado, hermano. Todos somos vulnerables, todos podemos caer, todos podemos fracasar. Si por alguna razón tú escuchas este video en un momento dado y tú estás en esa condición, el Señor, a una adúltera que le querían tirar piedra y romperle la cabeza, vete en paz y no peques más. El Señor perdona, es gran perdonador, lento para la ira y grande misericordia. ¿Cuántos pecados el Señor nos perdona a nosotros, aun siendo creyentes? ¿Sabe por qué enseñó eso? Enséñanos a orar. ¿Y cómo dice? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Y luego continúa y dice, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Todos los días tenemos que pedirle perdón a Dios, porque todos los días, consciente o inconscientemente, nosotros pecamos delante de Dios. Yo le digo a la iglesia con mucha frecuencia, usted sabe cuál para mí será lo más glorioso de la vida eterna, lo más glorioso para mí, dejar de pecar. Dejar de pecar contra aquel que tanto me amó. Dejar de pecar contra aquel que se dio por mí en la cruz. Consumado es, terminado está. Eso será lo más glorioso de todo. Llegando a esto último, dice que no te juntes con fornicarios, pero luego dice, no solamente con los fornicarios, no solamente de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Es realista. Como si el taxista me lleva a un lugar todos los días y es un fornicario y él me habla, yo simplemente quiero su servicio, que me lleve de un lugar a otro. O la persona que, el cartero, y yo tengo que saludarlo o hablar con él, o el que me cobra la renta, el alquiler, ¿verdad? Están todos. Si no, dice aquí, dice, más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, ahí está, llamándose, él se llama humano, hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con el tal ni aun comáis. Es decir, que si una persona está deliberadamente pecando contra Dios y continúa pecando, dice, no te juntes con esa persona. No te juntes con esa persona. Es decir, yo he tenido en mi vida que cortar con personas así. Yo, como ser humano, como pastor, siempre estoy accesible para hablar, para dialogar. Siempre estoy accesible para ayudarle, aconsejarle, entrar en secciones de consejería bíblica, para ayudar a mi hermano. Porque yo también soy frágil, yo también necesito. Fíjese, hermano, la iglesia, para que no te equivoques, la iglesia es como un hospital. Todas esas personas van al hospital porque están enfermos. Entonces, en el caso nuestro,
La iglesia es como un hospital, todo el mundo está enfermo. El único es el médico de cabecera, Jesucristo, que es nuestro sanador. Entonces, nosotros vamos a la congregación. ¿Para qué? Para que nos sane, para que nos perdone, para que nos restaure, para que nos ayude. Él se acuerda que somos polvo. Y Él siempre nos va a ayudar. Él siempre nos va a perdonar. Y dice que cuántas veces debemos de perdonar. Bueno, dice 70 veces 7. Es decir, no debe haber límite en el perdón. Escuche, si eso Dios demanda de nosotros, que perdonemos, que perdonemos, que perdonemos. ¿Usted cree que Él no es el primero que va a practicar lo que Él predica? Él es el gran perdonador. Por eso Él murió en el Gólgota, para perdonarnos. Para perdonarnos. Y terminando, dice, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? Eso, o sea, dice aquí, ¿qué razón tendría yo para juzgar los que están afuera, los que no son creyentes? Yo no puedo juzgar a los que están. Yo no puedo decirle, si yo sé que el que vive al frente, yo digo, hey, adúltero, buenos días. Yo no puedo juzgarle. Él no es creyente. Él es impío. Él no es parte de la familia. O si, por ejemplo, usted tiene un hijo, su hijo, y usted lo ve que hace algo incorrecto, usted como papá o la mamá, usted puede corregirlo, pero yo no puedo corregir al vecino. Ese hijo es de otra persona. A veces, es más, si usted se pone a tratar de ayudarlo, la persona la persona dice, ¿a usted qué le importa? Eso no es asunto suyo. Uno no puede, ¿verdad? Eso que dice Pablo. Porque, versículo 13, a los que están fuera, los que no son creyentes, Dios juzgará. Le dice lo último, quitad pues a ese perverso dentro, quitad, sacalo de ahí, que no sea parte. Ahora, qué bueno, Dios te bendiga, hermana Olga, y con esto voy a terminar. El que se conectó un poquito tarde puede ahora volver y luego comparte el contenido porque esto es importante. El caso del incesto, pecado en la iglesia de Corinto. Entonces, quitad pues a ese perverso entre vosotros. Ahora, usted va a ver, cuando lleguemos a 2 de Corintios, usted va a ver que la iglesia, después que él se arrepintió, la iglesia hizo lo contrario, no lo quería recibir. Oiga, pero qué iglesia de Corinto, ¿eh? Y Pablo tiene que reprender a la iglesia de Corinto, porque después que se arrepintió, porque llegó a arrepentirse, no lo querían recibir de nuevo. A veces eso pasa en una congregación. Alguien peca, no dicen nada, y cuando explota la bomba en la iglesia y comienzan a llamar al pastor y le dicen, mire, ¿qué es lo que pasa? Que usted no ha dicho nada de esto. Entonces luego que el pastor lo disciplina y luego y él se arrepiente, la iglesia todavía lo está mirando como si tuviese lepra. Yo puedo entender, lo está mirando como si Dios no hubiese restaurado, perdonado a ese hermano o a esa hermana. Es importante cerrar este estudio de hoy, capítulo 5 de 1 Corintios, diciendo que si uno sabe que alguien está pecando, uno lo confronta. Yo vi algo mal en alguien en la congregación los otros días, entonces yo llamé a ese hermano, yo lo confronté y hablé. Y le dije que era lo que estaba mal. Y le dije por qué estaba mal. Ahora, esa persona tiene que entonces, primeramente no dijo, usted tiene razón, hermano, no dijo nada, se quedó con la boca cerrada. O sea, decir, hermano, sí, es verdad, disculpe, yo voy a corregirme esto.
Yo no estoy hablando que era un caso de fornicación, nada así. Algo que estaba mal, que yo observé, que no estaba procediendo correctamente. Entonces, nosotros estamos llamados a correr. Si yo necesito corrección, usted debe llamarme a cuenta. Yo digo sí, porque hay pastores que creen que ellos son infalibles, ¿verdad? Si usted es pastor, usted debe entender eso. Usted es una oveja. Y yo digo a la iglesia, la oveja más necesitada en la iglesia soy yo, y le pido que oren. Amén. Bien, continuaremos, hermano, Dios mediante. La próxima, lo próximo, muy interesante, Corito. Miren, el próximo caso de los problemas que hay en la iglesia era someter a la gente a la corte. Usted no se lo puede perder, el capítulo 6. Es decir, ¿puede un creyente someter a otro a la corte? ¿Puede un creyente someter a otro creyente a la corte? ¿Sí o no? Piensen. ¿Puede un creyente someter a un inconverso a la corte? ¿Sí o no? Ustedes disciernan. Lean el capítulo 6 de 1 Corintios, terminando ya la clase. Hablamos del incesto en este capítulo. La persona que había cometido un acto de incesto. Usted puede quizá conocer a alguien que ha hecho esto. Lo que Pablo relata y cuál es la manera de proceder. Aquí están las pautas de Pablo de qué es lo que hay que hacer cuando alguien comete un pornia, es decir, fornicación. Y la palabra fornicación en ese texto, porque yo lo he mirado, fornicación significa pornia, de donde viene pornografía. Y esa palabra pornia en griego es todo tipo de pecado. Todo tipo de pecado. Por ejemplo, mire cómo la gente cae en error por no entender las cosas bíblicamente. Bueno, mi esposo no cometió fornicación, fue que yo descubrí que estaba con pornografía y estaba viendo videos. ¿Tú no consideras que eso es pecado contra Dios? Oh, Dios, bueno, en mi esposo yo considero, bueno, después, no sé qué fue lo que pasó, que comenzó a practicar la homosexualidad. Eso es pornia. Un caso de bestialidad con animales. Todo eso se ve, eso no se ve en la iglesia. Pornia, pecado sexual. Entonces, cuando la gente ve esa palabra, cree que fornicación es, ¿verdad? Fornicación, sexo entre dos que no son casados. Adulterio, entre uno que es casado con otra persona que es casada o que no es casada. Adulterio, adulteró, me fue infiel. Pornia, es la misma palabra. Hermano, estudie esa palabra. No seamos personas que oyen las cosas y no las examinan. Yo examino absolutamente todo. No importa el predicador. De la misma manera que usted, cuando usted me escucha a mí, usted bendiga, hermana Rosy, cuando usted me escucha a mí, usted no crea lo que yo digo. Yo siempre digo, Biblia a mano, Biblia a mano, Biblia a mano. Así yo siempre le digo a ustedes. Yo personalmente me gusta que cuando alguien exponga la palabra, enseñe, me tenga la Biblia, que yo vea la Biblia. Yo digo, bueno, esos predicadores, que hay muchos que se pasan, usted lo ve en el púlpito parado, ¿verdad? Y se pasan caminando, caminan para allá, pero no, hablando y hablando. Yo digo, parece que están improvisando. Lo primero que le viene a la mente, eso dice, ¿no? Ábreme la Biblia. Cuando regrese al púlpito y me abre la Biblia, yo continúo viendo. Yo quiero la Biblia, es tiempo, hermano, de despertar. Es tiempo de llamar a capítulo a todos estos predicadores, pies charlatanes que no toman la Biblia. Y hoy día no quieren usar la Biblia, ahora son muy modernos, quieren usar una computadora. Yo la uso para enseñar. Ustedes me ven, yo la uso, por ejemplo, la Biblia para, cuando estoy ilustrando algunas cosas. Ustedes lo ven que yo pongo la televisión y entonces la pantalla, un mapa, alguna nota. Sí, claro que sí, es una gran ventaja. Pero la Biblia, mira, te voy a decir algo.
Si tú tienes una congregación y el pastor coge con ese hábito, el pastor, porque usted, yo quiero, pastor, yo le amo a usted, lo respeto, porque usted ha dejado la Biblia por una computadora. Use la Biblia, hermano, por favor. Yo fui una vez a una conferencia que me invitaron, yo fui con Margarita, me invitaron a ser parte de una conferencia y yo fui a esa conferencia y yo me sentí tan raro. Los únicos que tenían Biblia era mi esposa y yo. Todo el mundo, la congregación, incluyendo el pastor, tenía un celular. No le pido disculpas, yo creo que eso está fuera de orden. ¿Sabe por qué? Porque tú no puedes marcar el celular. ¿Sabe por qué? Porque mientras estás mirando, estás buscando texto, alguien te puede llamar. Y si te sigue llamando, tú crees que es una emergencia, sale caminando a contestar el teléfono y déjate al Señor con la palabra en la boca que te... Vamos a despertar, amado hermano. Vamos a despertar. Eso es inaceptable. Yo lo he dicho en la iglesia. Algunos obedecen y a otros no. Está con el celular. O alguien me está testeando. Y hay personas que se han parado. Yo creo como que yo no me doy cuenta. Se paran y tú lo ves calladito con el celular. Y 15 minutos después se perdieron quizá la parte que Dios había preservado para usted, el plato que Dios te quería dar, simplemente por no tener el hábito de tener las Sagradas Escrituras. Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos. Perdónanos, Padre, nosotros somos tan vulnerables, tenemos tanta ignorancia en esta cabeza. Te pido que en el nombre de Jesús, Señor, tú nos ayudes, Padre. Mira, Padre, este caso de incesto en la iglesia de Corinto, la manera que fue tratado. Todo pecado, toda pornia, pecado de pornografía, bestialidad, adulterio, fornicación, bestialidad, concubinato, todos estos pecados, los cuales, los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Pero algunos de ellos en la iglesia de Corinto practicaban esas cosas y la sangre de Cristo lo limpió. Gracias por tu perdón. Gracias, Padre, por tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén, hermano. Pues lo que pedí en la primera parte de esta exposición, 1 Corintios 5, que tiene 13 versículos, usted puede volver y poder estudiarlo. Estaremos estudiando a partir de mañana el capítulo 6. El capítulo 6 tiene 20 versículos, así que eso lo vamos a tomar quizás 2 clases. El capítulo 7, que es una papa caliente, que es el matrimonio, el divorcio, el recasamiento, yo le voy a dar mi postura sobre eso. Hay cosas que yo voy a decir, usted no está de acuerdo, está bien, pero lo voy a exponer, ¿ok? Dios la bendiga, hermano, y nos veremos muy pronto. Por favor, compartan contenido y que pasen un lindo día en el Señor. Amén.